Hola, bienvenidos a esta presentación del curso de Dynamo para Revit que ofrecemos en la web dominadynamo.com, la primera página web en castellano dedicada a la difusión y la enseñanza de este programa. Entiendo que ya habéis oído hablar de este complemento de Revit y tenéis una idea de las ventajas que nos ofrece. Si todavía no lo conocéis o no tenéis muy claro para qué sirve, os invito a ver el vídeo de este mismo canal para qué sirve Dynamo, en el que os lo explico con varios ejemplos. Bien, para empezar vamos a ver cuáles son los objetivos, el objetivo del curso. Evidentemente el objetivo es aprender a crear scripts de Dynamo que nos ayuden a ser más eficientes al modelar con Revit. ¿En qué sentido? ¿De qué manera nos va a ayudar a ser más eficientes? Pues principalmente de estas 5 maneras. Vamos a poder automatizar trabajos mecánicos y repetitivos, vamos a ganar muchas horas y nos vamos a ahorrar muchos clics a la hora de modelar. Por otro lado, nos va a facilitar el modelado de formas geométricas complejas. Otra ventaja es que nos va a permitir estudiar diversas alternativas de manera rápida y sencilla. También vamos a poder analizar el modelo, vamos a extraer datos, vamos a poder hacer ajustes en la representación gráfica y vamos a poder comprobar colisiones. Y por último, vamos a mejorar la interoperabilidad de Revit con otros programas, pudiendo importar y exportar tanto datos como geometría de forma dinámica. Bien, ¿a quién va dirigido este curso? Pues lógicamente a usuarios de Revit. Cualquier tipo de usuario de Revit se puede beneficiar de todo lo que nos ofrece Dynamo. En cuanto al nivel necesario, no hace falta ser un gran experto en Revit y puede bastar con tener claros los conceptos básicos y un mínimo de experiencia. Tampoco hace falta ningún conocimiento previo de Dynamo. El curso parte de cero y permite alcanzar un nivel más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Y lo último que vamos a decir es que sí que hace falta una motivación para aprender. Es una nueva forma de trabajar, Dynamo nos va a ofrecer mucho, nos va a dar muchas ventajas, pero aprenderlo va a requerir un esfuerzo y un tiempo, por lo que hay que tener esta motivación para acabar el curso y no quedarnos a medio camino. Bien. ¿Cuál es la metodología del curso? Pues para empezar diremos que se trata de un curso online, por lo que cada alumno puede establecer su propio horario y avanzar al ritmo que mejor se adapte a sus necesidades. La teoría se imparte mediante apuntes y vídeos. De esta forma aprovechamos las ventajas de ambos soportes. Los apuntes pueden ser más adecuados para detenerse a analizar o repasar conceptos, mientras que los vídeos ofrecen una forma dinámica de ver cómo se aplican estos conceptos. Se trata de un curso muy práctico. Al final de cada tema hay que resolver una serie de ejercicios en los que pondremos en práctica la teoría que acabamos de aprender. En general, se trata de ejercicios en los que emplearemos Dynamo como lo haríamos en la vida real. En la explicación del temario ya vamos a ver unos ejemplos. También, al final del curso, se propone un proyecto de fin de curso en el que cada alumno desarrolla un script que crea que le puede ser útil en su actividad diaria. Y lo último que vamos a decir en cuanto a la metodología es que se trata de un curso tutorizado. Dynamo es un programa relativamente complejo y, como acabo de decir, la formación es muy práctica, por lo que para ayudaros a resolver estos ejercicios, el proyecto de fin de curso o para cualquier duda que podáis tener con la teoría, estamos a vuestra disposición en el foro del curso, por email o, si es necesario, por videoconferencia. Bien, ahora voy a pasar a explicaros el temario del curso. El curso se compone de 10 temas teóricos más un apartado introductorio y de instalación y uno de conclusiones y presentación del proyecto fin de curso. Además, hemos añadido un tema extra sobre introducción al código Python. El tema inicial, como os comentaba, es una pequeña introducción a Dynamo, qué es y para qué sirve, una explicación del funcionamiento del curso y unas instrucciones de instalación de la versión adecuada de Dynamo de acuerdo con vuestra versión de Revit. En el tema 1, el interfaz, aprendemos a movernos por los distintos apartados de la pantalla,
las distintas opciones de visualización, aprendemos a configurar las opciones del programa, opciones de vídeo, etc. Y hacemos unos ejercicios sencillos en los que practicamos estos temas. En el tema 2, funcionamiento de Dynamo, ya empezamos a ver cómo funciona el programa. Vemos qué son los nodos, los conectores y los datos. Vemos qué tipos de nodo hay, de qué formas podemos introducirlo y qué quieren decir los colores en los que se ven. Vemos cómo se conectan unos con otros y ya en los ejercicios hacemos nuestro primer script con Dynamo y creamos una escalera paramétrica. Dynamo trabaja sobre datos. Son datos desde un número o un texto hasta un ejemplar de muro de Revit o una familia de ventanas. En este tema tratamos los datos más básicos, números, textos, booleanos, verdadero o falso y color. Vemos cómo trabajar, qué podemos hacer con este tipo de datos. En este tema hacemos dos ejercicios. En uno tenemos que calcular la ocupación de un edificio, de cara a incendios, por ejemplo, y en el otro comprobamos si una serie de vigas cumple con unos requisitos de resistencia y lo vemos reflejado en texto y con color. La gran ventaja de Dynamo es que trabaja a la vez con muchos elementos. Estos elementos se agrupan en listas. En este capítulo vemos cómo se manejan estas listas. Vemos qué estructuras pueden adoptar, vemos cómo actúan los nodos sobre las listas y vemos cómo operar con listas. En los ejercicios de este tema utilizaremos estas listas para crear una estructura como la de la Swiss Tower de Norman Foster, creando un script en el que podremos establecer el número de plantas, la altura de estas plantas o el número de diagonales. Para crear o manipular geometría de Revit, primero deberemos aprender a crear y manipular geometría de Dynamo. En el tema 5 empezaremos viendo elementos abstractos como sistemas de coordenadas, vectores o planos, para después estudiar los elementos de geometría como puntos, curvas, superficies, sólidos y meses o mallas. Vemos cómo se crean y cómo se manipulan este tipo de elementos y realizamos varios ejercicios, entre los que reproducimos una geometría como la del Oceanographic de Valencia de Santiago Calatrava. En el tema 6 ya vemos cómo trabajan Dynamo y Revit. Aprendemos las distintas formas de seleccionar ejemplares, familias o categorías de Revit para después trabajar con ellas en Dynamo. Aprendemos a obtener información de estos elementos, a definir o modificar sus parámetros y por supuesto a crear nuevos objetos de Revit. Entre los ejercicios de este tema tenéis que crear un script que distribuye automáticamente plazas de aparcamiento a partir de unos muros y unos pilares, otro en el que se resalten los muros exteriores de un edificio que no cumplen con una determinada resistencia térmica, o uno que crea y renombra automáticamente todos los niveles del modelo. CodeBlock es un tipo de nodo especial que permite introducir datos y órdenes mediante código, y así ganar tiempo y simplificar el script que nos aparece en pantalla. En este tema vemos cómo se utiliza y cuáles son los atajos más habituales. Entre los ejercicios, por ejemplo, vais a utilizar CodeBlock para crear un script que comprueba si las ventanas de un edificio disponen de una área adecuada a la superficie de la habitación que iluminan. Los nodos personalizados y los paquetes permiten agilizar o llevar a cabo nuevas tareas con Dynamo. Aprenderemos a crear nodos personalizados que nos aportan nuevas funcionalidades y vemos los paquetes más importantes creados por la comunidad de usuarios de Dynamo. En los ejercicios de este tema crearemos una serie de nodos personalizados. En el tema 9 profundizamos la forma de trabajar de Dynamo con Revit. Vemos cómo mover ejemplares de Revit, cómo borrar elementos, cómo seleccionarlos o cómo crear sombreados. También vemos cómo crear mallas o cómo crear muros de Revit a partir de geometrías de Dynamo. En los ejercicios creamos un script que permite dividir un espacio definido por 4 muros en varios espacios que dispongan de una superficie mínima. O también, por ejemplo, creamos otro que destaca en color rojo los muros de una planta que separan
distintos sectores de protección contra incendios y no tengan una resistencia al fuego suficiente. En el tema 10 aprendemos a importar y exportar geometría y datos mediante formatos SAT, CSV o Excel. Entre los ejercicios del tema programamos un script que crea un cuadro de superficies útiles y construidas en Excel a partir del modelo. En el tema 11, conclusiones y proyecto fin de curso, se hace una reflexión sobre lo visto en el curso, se hacen unas recomendaciones generales a la hora de utilizar Dynamo y se presenta el proyecto de fin de curso. En este proyecto realizaréis uno o varios scripts un poco más complejos y que os puedan servir de ayuda en vuestro día a día. Por último, en el tema extra, os mostramos una introducción al código Python aplicado a Dynamo. Python es un lenguaje de programación que se puede emplear dentro de los scripts de Dynamo. En este tema vamos a ver una pequeña introducción en la que veremos sus utilidades y unos conceptos básicos. Y bueno, esta ha sido la presentación del curso. Tenéis más información en la página web www.dominadynamo.com o si tenéis alguna duda podéis dirigiros por email a formacion@dominadynamo.com. Os espero.